Hola niños, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de las fracciones propias e impropias. Para comenzar vamos a ver qué es cada una de ellas. Vamos a empezar por las fracciones propias. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es aquella fracción cuyo valor es menor que una unidad. Que una unidad. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que cuando nosotros hablamos de fracciones propias, una fracción propia va a ser aquella fracción que sea más pequeña que una unidad completa. O sea, que represente una pequeña parte de una unidad, pero que no va a ser más grande que esa unidad misma. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco la fracción 4 quintos es una fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? La fracción 4 quintos. Porque la fracción 4 quintos está representando una porción de una unidad, pero el valor de la fracción es menor a una unidad completa. Si nosotros graficamos esta fracción, 4 quintos nos indica que de un objeto que posee 5 partes, nosotros vamos a tomar solo 4. Entonces, si se pueden dar cuenta en esta fracción, yo no estoy tomando ni siquiera la unidad completa. Estoy tomando menos de una unidad. La unidad completa en este caso sería esta figura. Esta figura es la unidad completa y esa figura está partida en 5 partes. Y yo solo estoy tomando 4 partes de esa figura. Por lo tanto, yo solo tengo una pequeña porción del total de la figura, pero no estoy tomando la figura completa. Entonces yo estoy hablando de una fracción propia, porque la fracción propia vale menos que la unidad completa. En este caso, 4 quintos vale menos que si yo tuviera la unidad completa. Ahora, para saber si la fracción es propia o impropia a simple vista, solo véanlo a través de su numerador y su denominador. En una fracción propia, el numerador siempre tiene que ser menor y el denominador siempre tiene que ser mayor. Vean, en este caso 4 es menor que 5. Entonces, para que la fracción sea propia, nosotros necesitamos que en el numerador haya un número de menor valor y en el denominador haya un número de mayor valor. Bueno, ahora veamos qué es una fracción impropia. Las fracciones impropias van a ser lo contrario a las fracciones propias. Una fracción impropia, perdón, es aquella fracción cuyo valor es mayor a la unidad. ¿Sí? Una fracción impropia va a valer más que una unidad completa. ¿Sí? En la fracción propia teníamos que iba a valer menos que la unidad completa. Ahora en la fracción impropia, el resultado de la fracción va a valer más que la unidad completa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3 medios, 3 medios, ¿sí? Quiere decir que de una unidad que está partida en dos pedazos, recuérdense que el denominador es el que me indica en cuántas partes está partida mi unidad. Entonces, esto quiere decir que de una unidad que está partida en dos, yo tengo 3 partes. Es decir, que tengo esa unidad completa y aparte tengo que tener otra unidad del mismo tamaño y partida en la misma cantidad de partes para juntar 3 medios. Aquí dice 3 medios. Quiere decir que tengo 3 mitades. Para tener 3 mitades necesito 2 unidades que estén partidas por la mitad cada una de ellas. Entonces, si se pueden dar cuenta, en este caso, en esta fracción es impropia. ¿Por qué? Porque vale más que una unidad. La unidad está partida en dos. Esta es una unidad. ¿Sí? Pero para yo poder completar las 3 mitades que necesito de otra unidad igual a la original para poder tomar la mitad que me hace falta y así cumplir con lo que me pide la fracción, que son 3 mitades, 3 medios, ¿verdad? 3 mitades de cada unidad. Entonces aquí, si se pueden dar cuenta, esa es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. En la fracción propia
vamos a tener menos que una unidad. Estamos tomando menos de la unidad. Si yo les digo, los invito a comer pastel a mi casa, este es un pastel, y les voy a dar 4/5 del pastel. Entonces quiere decir que ustedes se van a comer menos que el pastel que yo tengo. ¿Sí? Se van a comer menos que el pastel completo. O sea, les va a alcanzar a todos. Con un solo pastel me alcanza para darles a todos. Ahora, si yo los invito a comer pastel, pero ese pastel está partido a la mitad y dice que ustedes se van a comer 3 mitades, a un objeto yo no le puedo quitar 3 mitades, ¿sí? Porque a un objeto solo le van a salir 2 mitades. Entonces, para poder darle las 3 mitades que se comen, necesito conseguir otro pastel de igual tamaño y que esté partido en la misma cantidad de partes para yo poderles brindar lo que ustedes necesitan para comer. Entonces, así como dijimos que en la fracción propia el numerador debe ser más pequeño y el denominador debe ser mayor, en la fracción impropia va a ser al revés. Una fracción va a ser impropia cuando el numerador, ¿sí? Cuando el numerador sea mayor, ¿sí? El numerador va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Entonces recuerden, fracción propia, numerador va a ser menor y denominador va a ser mayor. Pero en las fracciones impropias es al revés. En la fracción impropia el numerador va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio aquí en clase para que ustedes puedan ver cómo clasificar cada una de las fracciones en propias e impropias. Bueno, entonces vamos a clasificar estas 5 fracciones que tenemos aquí en propias e impropias. Vamos a empezar con la primera, que es esta de aquí. Primero, antes de clasificarla como propia o impropia, la vamos a escribir en números, ¿verdad? Porque aquí la fracción la tenemos gráficamente, pero no sabemos de qué fracción se trata hasta que no la escribamos. A ver, primero que nada, siempre que nosotros vayamos a escribir una fracción que la tengamos que escribir de una gráfica, así como la tenemos aquí, lo primero que vamos a hacer al escribir esa fracción va a ser escribir el denominador. Y el denominador es la cantidad de partes en las que está partida una unidad. Aquí hay 2 unidades, pero ustedes solo van a tomar en cuenta las partes en las que se partió uno solo de estos cuadrados, ¿sí? Entonces, cada cuadrado, ¿en cuántas partes está dividido? Cada cuadrado está dividido en 4 partes. Por lo tanto, el denominador de esta fracción es 4, ¿sí? 4. ¿Por qué? Porque cada cuadrado está partido en 4 partes. Eso es lo que me pregunta el denominador. ¿En cuántas partes está partida una unidad? Pues una unidad de estas está partida en 4, ¿sí? Luego, en el numerador vamos a escribir entonces la cantidad de partes que están pintadas, ¿sí? O las que estamos tomando en cuenta. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sí tomamos las partes que están pintadas de las 2 figuras, ¿sí? Para sacar el denominador solo tenemos que ver en cuántas partes está dividida una figura, pero para sacar las que están pintadas sumamos las de las 2 figuras. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes que están pintadas. Entonces aquí yo tengo la fracción 5 cuartos. Ahora, ¿esta fracción es mayor o es menor que la unidad? ¿Es propia o es impropia? Esto es una unidad y si se dan cuenta yo estoy tomando más de la unidad. Por lo tanto, esta fracción es impropia porque es mayor que la unidad. Impropia. Además, recuérdense que para saber si una fracción es impropia o es propia, tenemos que ver el numerador y el denominador. Y aquí el numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador sea mayor que el denominador, entonces va a ser una fracción impropia. Ahora vamos con la segunda. La segunda, niños. ¿En cuántas partes está dividida la unidad? Recuérdense que siempre hay que escribir primero el denominador. Entonces esta unidad está partida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Está partida en 8. ¿Y cuántas partes estoy pintando? Lo que voy a colocar en el numerador. Estoy pintando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esta fracción es 7 octavos. Ahora,
¿Esta fracción es mayor o es menor que la unidad? Esto es una unidad y yo estoy tomando lo que está pintado. Quiere decir que esta fracción es menor que la unidad porque no estoy tomando la unidad completa, si se dan cuenta. Si la fracción es menor que la unidad, es una fracción propia. ¿Sí? Y otra forma de saberlo, como les digo, es que el numerador aquí es menor que el denominador. Cuando el numerador sea menor que el denominador, nosotros vamos a tener una fracción propia. Vámonos con la tercera. Aquí no tenemos dibujo, pero podemos identificar si es propia o impropia por el tamaño de su numerador y de su denominador. Aquí el numerador es más grande que el denominador. 18 es más grande que 5. Si el numerador es más grande que el denominador, es una fracción impropia. En este caso, el numerador es más pequeño que el denominador. Si el numerador es más pequeño que el denominador, estamos hablando de una fracción propia. ¿Sí? Y ahora aquí, otra vez, el numerador es mayor que el denominador. Si el numerador es mayor que el denominador, vamos a colocar entonces como una fracción impropia. Entonces, como les digo, niños, esto es muy fácil. Basta con ver el orden del numerador y el denominador. ¿Sí? Si el numerador es más grande que el denominador, va a ser impropia. Si el numerador es más pequeño que el denominador, va a ser una fracción propia. Así es como nosotros tendríamos que clasificar nuestras fracciones en propias e impropias.